Hola a todos, somos las tejedoras Kiri Kiri y en este tutorial les vamos a enseñar a hacer este poncho o este poncho chaleco tejido a crochet para mujer. Es un tejido súper fácil de hacer. Vamos a hacer una pieza central que es la que tiene toda esta hermosa textura. Es una puntada que se teje muy fácil, la que vamos a utilizar, donde solamente vamos a repetir una vuelta. Y luego tejeremos los laterales y la parte inferior ya en un punto liso para que todo el foco esté aquí en el centro. Les voy a dar las instrucciones para tejerlo en 3 tallas: talla chica, talla mediana y talla grande. Recuerden que las instrucciones de estas 3 tallas aparecen en la pantalla. Es decir, cada vez que yo les dé una instrucción, van a ver que aquí aparece la instrucción que corresponde a cada una de estas 3 tallas, mientras yo voy tejiendo la talla chica. Este poncho es ancho y relativamente corto. Más adelante aparecerán los diagramas con las medidas aproximadas de cada una de las tallas, para que no se preocupen. Sin embargo, si alguien quiere cambiar las proporciones y hacerlo más o menos ancho o más o menos largo, es muy sencillo. Para cambiar el ancho de la prenda, lo que pueden hacer son 2 cosas. La primera es modificar el ancho de la parte central tejiendo más o menos cadenas según necesiten. Para eso no se preocupen, más adelante les voy a dar el múltiplo que necesita la puntada. Esa es una forma. Y la otra es cambiar el ancho de los laterales. Pueden hacerlos más o menos anchos. Y para cambiar el largo también es muy sencillo. Simplemente van a tejer tantos centímetros como cada quien necesite. Eso es todo lo que hay que hacer. Eso en caso, ya saben, de que lo vayan a tejer con unas proporciones diferentes a las que yo aquí les sugiero. En cuanto a los materiales, utilizaremos lana en grosor 4 o grosor medio. La cantidad que necesita cada talla está apareciendo ahora en la pantalla. Lo tejeremos con un gancho 6 milímetros. Y para la orillita que vamos a hacer en el cuello, utilizaremos un gancho 7 milímetros. Para hacer los cordones que lleva a los lados, pueden utilizar el mismo gancho 6 milímetros o si quieren utilizar un gancho más pequeño, pueden hacerlo también. Es opcional. Necesitamos también tijeras y cinta métrica. En caso de que alguien quiera tejer el poncho con otro grosor de material o en otra talla diferente a las que aquí les comparto, para las cadenas de inicio necesita un múltiplo de 3 más 2 cadenas. Aquí les dejo los diagramas con las medidas aproximadas del poncho en cada una de las 3 tallas. Antes de continuar, les recuerdo rápidamente suscribirse al canal y si les gusta el tutorial, por favor, denle al me gusta que está ahí abajo. Comenzamos haciendo un nudo deslizado, así que con nuestra lana formamos un aro dejando la punta por debajo. Sostenemos las 2 hebras y pasamos la hebra que viene arriba por detrás y hacia afuera del aro que formamos. En ese arito que quedó vamos a meter el gancho, que es el gancho 6 milímetros. Y lo ajustamos. Y ahora tejemos 41 cadenas. Para hacer una cadena damos una lazada y pasamos esa hebra por la argolla que tenemos en el gancho. Ahí tenemos una. Otra vez lazada y pasamos por la argolla, 2, lazada y pasamos por la argolla del gancho, 3, 4 y así continuamos hasta tener las cadenas que necesitemos. Una vez que tienen las cadenas listas, comenzamos la primera vuelta. La comenzaremos en la tercera cadena desde el gancho, así que contamos 1, 2 y 3. En esa tercera cadena vamos a hacer un punto bajo. Para eso metemos el gancho, damos una lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos 2 argollas. Ese es un punto bajo y continuaremos haciendo uno en cada cadena hasta el final. Así que vamos a la que sigue, metemos el gancho, lazada, sacamos hebra y lazada, sacamos 2 argollas. Siguiente cadena, hacemos lo mismo, lazada, sacamos hebra y sacamos 2 argollas.
Entonces así vamos a continuar hasta llegar al final de las cadenas. Me quedan estas 2 cadenas para terminar. Como tejimos 41 cadenas y esta vuelta la comenzamos en la tercera cadena desde el gancho, tenemos en total 39 puntos. Vuelta número 2, subimos con 2 cadenas, 1 y 2. Estas 2 cadenas cuentan como un punto y damos vuelta al tejido. Ahora, saltaremos los 3 primeros puntos. El primero es el que tenemos pegado a las 2 cadenas que acabamos de hacer. Así que saltamos el primer punto, el segundo y el tercero. Y en el cuarto punto vamos a tejer un punto alto. Para eso damos una lazada, metemos el gancho, lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos 2 argollas y lazada, sacamos 2 argollas. Ese es un punto alto. Vamos a hacer otro en el mismo punto. Así que damos una lazada, metemos el gancho en el mismo punto, lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos 2 argollas y lazada, sacamos 2 argollas. Ahora en el mismo punto vamos a hacer un punto puff. Para eso damos una lazada, metemos el gancho en el mismo punto, lazada y sacamos hebra. Vamos a hacer esto una vez más. Lazada, metemos el gancho en el mismo punto, lazada y sacamos hebra. Y otra vez lo vamos a hacer, damos una lazada, metemos el gancho en el mismo punto, lazada y sacamos hebra. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 argollas en el gancho. Ahora vamos a dar una lazada y la sacamos todas de una vez. Ahí ya tenemos formado ese punto puff. Saltamos 2 puntos, 1 y 2, y en el siguiente tejeremos de nuevo esto mismo. Así que hacemos un punto alto, otro punto alto en el mismo punto y ahora un punto puff. Damos una lazada, metemos el gancho en el mismo punto, lazada, sacamos hebra. Lo hacemos otra vez. Lazada, metemos el gancho en el mismo punto, lazada y sacamos hebra. Y una última vez, lazada, metemos el gancho en el mismo punto, lazada, sacamos hebra. Y ahora damos una lazada y sacamos todas las argollas de una vez. Y vamos a continuar repitiendo esto. Saltamos 2 puntos y en el que sigue hacemos 2 puntos altos y un punto puff. Voy a hacerlo una vez más con ustedes. Así que saltamos 2 puntos, 1 y 2, y en el siguiente hacemos un punto alto, otro punto alto en el mismo punto, y ahora hacemos un punto puff. Y lazada sacamos todas las argollas. Entonces vamos a continuar haciendo esto. Ya vieron que fue muy fácil y nos vemos al final de la vuelta. En el final, una vez que hayan tejido el último grupo de 2 puntos altos y un punto puff y les queden 2 puntos, así como a mí, 1 y 2, entonces vamos a terminar la vuelta haciendo una cadena. Saltamos esos 2 puntos bajos que tenemos y vamos a hacer un punto alto en el espacio que queda entre las 2 cadenas que saltamos al comenzar la primera vuelta y ese último punto bajo que tenemos ahí. Así que abran un poquito el tejido y en ese espacio entre las cadenas y el punto bajo vamos a hacer un punto alto. Vuelta número 3, subimos con 2 cadenas que cuentan como un punto, damos vuelta al tejido. Continuaremos haciendo estos grupos de 2 puntos altos y un punto puff. Comenzaremos el primer grupo aquí, en la cadena que hicimos en la vuelta anterior.
Miren, este es el primer punto que tenemos aquí, el que está pegado a las cadenas que hicimos para subir, y luego tenemos esa cadena que hicimos en la vuelta anterior. Entonces, ahí, en esa cadena, hacemos 2 puntos altos y un punto puff, todo en la misma cadena. Y ahora, así como en la vuelta anterior, saltamos 2 puntos, 1 y 2, y en el punto que sigue, que es este, el que se ve grande, ahí vamos a tejer lo mismo. 2 puntos altos y un punto puff. Y continuamos repitiendo esto. Saltamos 2 puntos, 1 y 2, y en el siguiente punto, que es el que se ve muy grande, ahí hacemos 2 puntos altos y un punto puff. Vamos a continuar así y nos vemos al final de la vuelta. Vamos a terminar la vuelta. Acabo de hacer aquí un grupo de 2 puntos altos y un punto puff. Así que salto 2 puntos, en el que sigue hago lo mismo. Y una vez que terminen este último grupo, vamos a tejer una cadena y por favor nunca olviden tejer esa cadena. Saltamos los 3 puntos que siguen, 1, 2 y 3. Y ahora en la segunda cadena que hicimos para subir, miren, aquí está una cadena, aquí está la segunda. Ahí en esa segunda cadena vamos a tejer un punto alto. Y como ven, el punto, además de lindo, es muy fácil. Y lo que van a hacer ahora es continuar repitiendo la vuelta número 3 tal cual acaban de hacer hasta que el tejido alcance desde el inicio aproximadamente 40 centímetros. Pues ya he alcanzado los centímetros que necesitaba, en mi caso eran aproximadamente 40 centímetros desde el inicio. Y bueno, si ustedes también ya tienen esos centímetros que necesitaban, lo que vamos a hacer es cortar la lana. Vamos a dejar una hebra larga, pues esta hebra nos va a servir para coser un hombro. Entonces, una vez que la hayan cortado, van a pasar esa hebra por la argolla que tienen en el gancho. Este chaleco o poncho consta de 2 partes iguales. Ya tenemos la primera terminada, así que ahora van a hacer una parte exactamente igual a esa que tejieron. Yo por aquí ya la tengo. Y no olviden al final dejar una hebra larga porque la vamos a utilizar para coser el otro hombro. Ya que tienen las 2 piezas, lo que haremos ahora es unir los hombros. Pero antes tenemos que definir el espacio que dejaremos para el cuello. Este chaleco o poncho lleva un cuello muy sencillo. Es un cuello tipo ojal, el más fácil de todos, donde únicamente tenemos que decidir el espacio que dejaremos para el cuello. Cada quien puede darle la amplitud que desee. Sin embargo, yo recomiendo que como mínimo dejen entre 22 y 23 centímetros para ese espacio del cuello. Pueden dejarlo más amplio si así lo quisieran. Lo importante es que su cabeza pase fácil. Además, tengan en cuenta que después vamos a hacer una orilla que reducirá el espacio en aproximadamente 2 centímetros. Entonces yo aquí, por ejemplo, he colocado este marcador en el centro de mi tejido y hacia cada lado he medido 11 centímetros y medio. También es importante que se aseguren que a cada lado de sus marcadores, yo por aquí ya puse mis marcadores, ese es el espacio que abarcará el cuello. Asegúrense de que a cada lado de sus marcadores haya quedado el mismo número de puntos
Y aquí es muy importante que se acuerden que las 2 cadenas que hicieron para subir en su última vuelta cuentan como un punto y que la cadena que hicieron después de tejer el último grupo de 2 puntos altos y un punto puff, esa cadena también cuenta como un punto. Entonces, cuenten los puntos que quedaron a cada lado de sus marcadores y asegúrense de tener el mismo número de puntos. Una vez que definieron el espacio del cuello, ahora sí, uniremos los hombros. Colocamos las 2 piezas enfrentadas con el derecho del tejido hacia arriba. ¿Y cuál es el derecho del tejido? Porque la puntada es reversible. Bueno, pues nos vamos a fijar aquí abajo y vamos a dejar como lado derecho del tejido donde vemos el derecho de los puntos bajos de la primera vuelta. Así que aquí tengo el derecho de esta pieza y aquí tengo el derecho de esta otra. Ahí se ve el derecho de los puntos bajos de la primera vuelta. Y van a enhebrar su aguja lanera con una de esas hebras largas que dejaron para coser. Para unir los hombros yo sugiero utilizar el punto tipo látigo, pero ya saben que si alguien quiere coserlos de otra manera, adelante, lo que les sea más cómodo. Aquí al final pueden ver el revés o el derecho de esa última vuelta que tejieron. Las 2 son correctas. Eso depende de cuántas vueltas haya tejido cada quien. Entonces, ya que enhebraron su aguja lanera, vamos a pasarla por la pieza opuesta a donde parte el hilo. Y acuérdense que las 2 cadenas que hicieron para subir cuentan como un punto. Así que vamos al primer punto en este lado, donde tenemos las 2 cadenas. Aquí tengo una y aquí otra. Pasamos la aguja por ahí y ahora lo hacemos en el primer punto en este lado, que es este. Aquí pueden ver la V del punto. Este que tenemos aquí es el nudo que quedó de cuando terminamos. Entonces vamos al primer punto y pasamos la aguja. Continuaremos haciendo lo mismo. Vamos al siguiente punto en este lado, que es este. Acá pueden ver su cabecita si lo ven por arriba. Aquí está esa V del punto, así que pasamos la aguja por ahí. Y ahora lo hacemos en el punto que sigue en este lado, que en este caso es la cadena. ¿Ven? Aquí está. Acuérdense que la cadena cuenta como un punto, así que pasamos la aguja. Hacemos otra vez, vamos al punto que sigue en este lado, ahí está esa V. Y al siguiente punto en este lado. Otra vez, en este lado, el siguiente punto, aquí está, pasamos la aguja y hacemos lo mismo en el otro lado. Así vamos a continuar hasta terminar con los puntos que dejamos para el hombro. Voy a hacer la última puntada aquí. Si ustedes también ya terminaron, entonces pasen la aguja por el mismo lugar y por acá, por el revés del tejido, vamos a hacer un nudo. Ya tenemos este hombro unido, así que ahora van a unir el otro de la misma manera. Ya que cosimos los hombros, entonces vamos a hacer la orillita que va a llevar el cuello. Así que escojan qué pieza quieren que sea la espalda. Las 2 son iguales. Escojan cuál quieren que sea la espalda y cuál quieren que sea el delantero. Nos colocamos en la espalda. Yo escogí esta pieza y vamos a buscar un punto que esté cerca del centro para agregar una hebra nueva. Ahora, 2 cosas muy importantes. La primera es que se fijen muy bien que tengan el lado derecho del tejido hacia afuera. Y la segunda es que vamos a cambiar el tamaño del gancho. Vamos a dejar el gancho 6 milímetros que hemos estado utilizando y tomaremos un gancho 7 milímetros para hacer esa orilla del cuello.
Escojan un punto que tengan aproximadamente en el centro y ahí vamos a agregar la lana. Así que yo escogí este punto. Vamos a pasar el gancho. Tomamos una hebra nueva y la sacamos por ahí y hacemos una cadena para asegurar. Vamos a hacer vueltas de puntos deslizados. Haremos el primer punto deslizado en ese mismo punto donde acabamos de agregar la lana. Así que ahí metemos el gancho, damos una lazada, sacamos la hebra por ahí y por la argolla que tenemos en el gancho. Ese es un punto deslizado. Vamos a continuar haciendo uno en cada punto. Así que aquí voy al que sigue, meto el gancho, lazada, saco por ahí la hebra y por la argolla que tengo en el gancho. Siguiente punto, lo hacemos igual, saco la lana y la paso por la argolla del gancho. Así vamos a continuar hasta dar toda la vuelta al espacio que dejamos para el cuello, haciendo un punto deslizado en cada punto. Aquí, por ejemplo, termino con los puntos que tengo en la espalda, este es el último. Aquí está la costura del hombro. Ahora ya sigo con los puntos del delantero. Este es el primero. Pues sigo haciendo puntos deslizados. Voy a tejer ya en el último punto que tengo. Si ustedes también ya terminaron, entonces vamos a unir la vuelta haciendo un punto deslizado en el primer punto deslizado que hicimos. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, es solo una cadena para subir y vamos a dar vuelta al tejido. Aunque vamos a tejer en redondo, tenemos que ir y venir en las vueltas. Vamos a hacer una vuelta más de punto deslizado. Comenzamos a tejer en el primer punto, que es el que tenemos pegado a la cadena que acabamos de hacer. Vamos a hacer un punto deslizado, pero lo vamos a hacer tomando la hebra de atrás del punto, es decir, esta de aquí, la que está más lejos de nosotros. Ahí, tomamos esa hebra nada más y hacemos el primer punto deslizado. Y vamos a continuar así en cada punto, siempre tomando la hebra de atrás. Así que la tomo y hago un punto deslizado. Siguiente punto, hebra de atrás y hacemos un punto deslizado. Así vamos a continuar en cada punto hasta dar toda la vuelta. Para terminar la vuelta vamos a hacerlo aquí, en este punto. Este punto que tenemos acá, donde vemos este hilo que sale, que es el de la cadena que hicimos para subir, en este punto ya no tejemos. Este es el último. Así que ahí igual tomamos la hebra de atrás, hacemos un punto deslizado y ahora unimos la vuelta con un punto deslizado en el primer punto que hicimos. Corten su lana y la pasan por la argolla que tienen en el gancho. Ya tenemos el cuello y ahora continuaremos tejiendo la parte que va a cada lado de estas dos piezas que tenemos. Con el tejido abierto y con el derecho del tejido hacia arriba, tenemos aquí derecho de esta pieza y el derecho de esta pieza. Vamos a agregar una hebra nueva acá en esta orilla derecha. Ahí comenzaremos a tejer. Antes de empezar hay que cambiar nuevamente el gancho. Dejamos el gancho 7 milímetros que utilizamos para el cuello, ya no lo vamos a utilizar más y tomamos nuevamente el gancho 6 milímetros. Agregaremos una hebra nueva sobre la primera vuelta que tenemos, que es la de los puntos bajos. Ven, aquí están esos puntos bajos. Así que busquen un espacio en la orilla, por ahí. Pasamos el gancho y sacamos la lana y hacemos una cadena para asegurar. Este hilo que quedó, al final vamos a hacer un nudo y lo vamos a esconder por el revés del tejido. Bueno, en ese mismo espacio tejeremos el primer punto bajo porque vamos a hacer primero una vuelta de puntos bajos.
Entonces, en ese mismo espacio, metemos el gancho y hacemos el primer punto bajo. Vamos a continuar de la siguiente manera. En las vueltas que tengan un punto en la orilla, así como esta, vamos a hacer 2 puntos bajos. Y en las vueltas que tengan las 2 cadenas que hicimos para subir, así como esta, ahí solamente vamos a hacer un punto bajo. Entonces vamos a empezar. Vamos aquí a esta vuelta, tenemos un punto en la orilla, así que hacemos 2 puntos bajos. Ahí está uno, el otro lo pueden hacer aquí o aquí, donde ustedes quieran. Y 2. Ahora tenemos una vuelta que tiene las 2 cadenas que hicimos para subir en la orilla. Así que aquí solamente vamos a hacer un punto bajo. Ahí está. Otra vez, siguiente vuelta, tenemos un punto en la orilla, así que hacemos 2 puntos bajos. 1 y 2. Y ahora tenemos una vuelta que tiene 2 cadenas en la orilla, así que solo hacemos un punto bajo. Así vamos a continuar. Bueno, pues ya he llegado hasta el otro lado. Me toca tejer aquí en esta vuelta que tiene un punto en la orilla, así que hago 2 puntos bajos. Y ahora fíjense bien, en la vuelta que sigue, que es ya la penúltima vuelta que tenemos, aquí está la penúltima y aquí está la última que es de puntos bajos. En esta vuelta, aunque tengamos 2 cadenas en la orilla, no vamos a hacer un punto, vamos a hacer 2 puntos bajos, por favor. Entonces, aquí hacemos 2 puntos bajos. 1 y 2. Y sobre la última vuelta, que es la de puntos bajos que tenemos, ahí hacemos un punto bajo. Busquen un espacio en la orilla, yo lo voy a hacer aquí. Y hacemos un punto bajo. Como ven, hemos tejido a todo lo largo de las 2 piezas y continuaremos tejiendo en este sentido. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, es solo una cadena para subir y damos vuelta al tejido. Comenzaremos a tejer en el primer punto. Vamos a hacer ahora puntos medios altos deslizados. Para eso, damos una lazada, metemos el gancho en ese primer punto, lazada, sacamos hebra y ahora vamos a sacar esa misma hebra por las 2 argollas que tenemos en el gancho. Pueden ayudarse con su dedo pulgar si les es más fácil. Ahí está. Vamos a continuar haciendo un punto medio alto deslizado en cada punto hasta terminar. Así que damos una lazada, metemos el gancho en el punto que sigue, lazada, sacamos hebra, no la aprieten y la pasamos por las 2 argollas que tenemos en el gancho. Otra vez, lazada, metemos el gancho en el siguiente punto, lazada, sacamos hebra. Y ahora esa misma lazada la pasamos por las 2 argollas que tenemos en el gancho. Así vamos a continuar hasta llegar al final de nuestros puntos. Terminamos la vuelta, aquí está el último punto. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Continuaremos haciendo puntos medios altos deslizados, pero lo vamos a hacer tomando la hebra de atrás. Así que hay que ver la cabecita del punto. Aquí está la hebra trasera y esta que tenemos aquí es la hebra delantera. Entonces comenzamos a tejer en el primer punto, tomamos la hebra de atrás y hacemos el primer punto medio alto deslizado. Y así continuamos. Siguiente punto, tomo la hebra de atrás y hago un punto medio alto deslizado. Siguiente punto, hebra trasera y hacemos lo mismo. Entonces vamos a continuar así hasta terminar la vuelta.
Cuando lleguen al final, en el último punto, no vamos a tomar solamente la hebra de atrás, vamos a tomar las 2 hebras de la cabecita del punto, es decir, vamos a tomar el punto normal. Así que yo aquí tengo el último punto, metemos el gancho tomando las 2 hebras y hacemos el último punto medio alto deslizado. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido y ahora vamos a tejer una vuelta de puntos altos. Comenzamos a tejer en el primer punto, ahí hacemos un punto alto y continuamos tejiendo un punto alto en cada punto. Terminamos esta vuelta. Aquí está ya mi último punto. Siempre revisen que en cada vuelta tengan el mismo número de puntos. Eso es muy importante para que siempre los bordes vayan quedando derechitos y no vayan aumentando o disminuyendo puntos sin querer. Y bueno, lo que vamos a hacer ahora es muy sencillo. Vamos a continuar repitiendo esta vuelta de puntos altos. Vamos a hacer un punto alto en cada punto hasta que este borde mida desde el inicio, desde la vuelta de puntos bajos, hasta que este borde mida aproximadamente 15 centímetros de ancho. Además, es muy importante que terminemos en una vuelta por el revés del tejido. Así continuarán siempre haciendo un punto alto en cada punto. Y quiero enseñarles también, ya que estamos ahora por el derecho del tejido, quiero enseñarles cómo quedó este adorno que fue el que hicimos con los puntos medios altos deslizados. Se ve muy bonito. Pues yo ya he terminado de tejer esas vueltas de puntos altos. En mi caso tenía que alcanzar aproximadamente 15 centímetros a partir de la vuelta de puntos bajos y bueno, ya lo he hecho. Si ustedes también ya tienen la distancia que necesitaban, entonces vamos a cortar la lana y la pasamos por la argolla que tenemos en el gancho. Ya tenemos un lateral, así que ahora vamos a tejer el otro. Igual nos tenemos que acomodar con el derecho del tejido hacia arriba. Derecho del tejido, acuérdense. Y vamos a dar entonces la vuelta así para agregar una hebra nueva aquí y tejerlo exactamente igual. Voy a comenzarla con ustedes. Como les decía, este lateral se teje exactamente igual al del otro lado. Van a ser el mismo número de puntos, los vamos a distribuir igual, tejeremos las mismas vueltas. Así que voy a comenzarlo con ustedes para que no quede ninguna duda. Agregamos una hebra nueva aquí sobre la primera vuelta que tenemos, que es la de puntos bajos. Así que buscamos un espacio en la orilla sobre esa vuelta. Metemos el gancho, tomamos la lana y la sacamos por ahí y hacemos una cadena para asegurar. En ese mismo espacio tejemos el primer punto bajo y acuérdense, en las vueltas donde tenemos un punto en la orilla, tejemos 2 puntos bajos, 1 y 2. Y en la vuelta donde tenemos 2 cadenas en la orilla, tejemos solamente un punto bajo. Así como lo hicimos en el otro lado. Entonces, vamos a seguir haciendo esto. Recuerden que, al igual que en el otro lateral, al llegar a la penúltima vuelta, aunque tengamos 2 cadenas en la orilla, no vamos a tejer un punto bajo, sino que vamos a tejer 2. Así que aquí tengo 1 y 2. Y ahora en la última vuelta, que es la de puntos bajos, hacemos un punto bajo. Igual que lo hicimos en el otro lateral. Bueno, ahora ya subirán con una cadena que no cuenta como un punto, dan vuelta al tejido y continúan con las siguientes vueltas. Hay que hacer
las 2 vueltas de puntos medios altos deslizados. Recuerden que en la segunda hay que tomar la hebra de atrás y luego continúan con las vueltas de puntos altos igual que lo hicieron en el otro lateral. Así que vamos a tejer este. Pues así va el poncho. Se ve muy bien, ya terminamos los laterales, así que ahora vamos a trabajar en la parte de abajo. Tejeremos las mismas vueltas que hicimos en los laterales, solamente que tejeremos menos centímetros. Así que nos acomodamos con el derecho del tejido hacia afuera y pueden comenzar ya sea en el delantero o en la espalda, las dos partes las van a tejer igual. Vamos a agregar una hebra nueva aquí en la orilla. Voy a tejer con ustedes la primera vuelta que es de puntos bajos para mostrarles cómo vamos a distribuir los puntos. Acuérdense que tenemos el derecho del tejido hacia nosotros. Vamos a agregar esta hebra nueva aquí en la última vuelta que hicimos de puntos altos. Así que pasen por un espacio que tengan en la orilla su gancho. Y sacamos por ahí la lana, hacemos una cadena para asegurar y tejemos ahí el primer punto bajo en ese mismo espacio. Y ahora continuamos tejiendo en las vueltas que tienen un punto en la orilla, así como esta, tejemos 2 puntos bajos. Voy a hacer uno aquí y otro aquí. Y en las vueltas que tienen una cadena en la orilla, hacemos un punto bajo. Así vamos a continuar. Aquí viene otra vuelta con un punto en la orilla, así que hacemos 2 puntos bajos. Y aquí tengo una vuelta que tiene una cadena en la orilla, así que hacemos un punto bajo. Vamos a continuar así. Voy a tejer aquí en la última vuelta de puntos altos que tengo. Hago un punto bajo. Ahora llegamos a las 2 vueltas que tenemos de puntos medios altos deslizados. Vamos a hacer un punto bajo en cada una. Así que aquí voy a la primera. Y aquí está la segunda. Hacemos también un punto bajo. Ahora llegamos a la vuelta de puntos bajos que hicimos. Vamos a tejer solamente un punto bajo. Ahora hemos llegado a las cadenas. Vamos a tejer un punto bajo en cada una. Tengan mucho cuidado de no saltar ninguna. Yo por aquí tengo la primera. Si se fijan, aquí está el hilito que me quedó del nudo deslizado. Entonces ahí comienzo. Tejo el primer punto bajo. Y continúo así en cada cadena. Aquí voy a la que sigue. Siguiente cadena, aquí está. Miren, aquí se ven las 2 patitas del punto bajo. De esa manera pueden identificar más fácil cada cadena. Voy a tejer en la última cadena que tengo, que es esta. Aquí está el punto bajo. Ahora vamos a tejer en este lateral distribuyendo los puntos igual que lo hicimos en el otro lado. Así que sobre la primera vuelta de puntos bajos que tenemos, hacemos un punto bajo. Ahora hacemos un punto bajo en cada una de las vueltas de puntos medios altos deslizados que hicimos. Así que aquí tejo uno y el otro aquí en la segunda vuelta. Y ahora ya llegamos a las vueltas de puntos altos, así que en las vueltas que tienen un punto en la orilla, tejemos 2 puntos bajos, 1 y 2, y en las vueltas que tienen una cadena en la orilla, tejemos un punto bajo, así como en el otro lado. Y así continuamos. Ahora, aquí en la última vuelta, aunque tengamos un punto en la orilla, vamos a hacer solamente un punto bajo, ¿ok? En lugar de 2, solamente hacemos 1. Y con eso terminamos la vuelta. Como habíamos dicho, tejeremos las mismas vueltas que en los laterales. Así que van a continuar ahora, subiendo con una cadena, dando vuelta al tejido y
tejerán la vuelta de puntos medios altos deslizados, la primera. Luego tejerán la segunda vuelta de puntos medios altos deslizados tomando la hebra de atrás. Y luego continuarán con las vueltas de puntos altos, pero aquí solamente van a tejer dos vueltas de puntos altos, ¿ok? Solamente dos, porque esta parte va a ser más pequeña. Va a medir aproximadamente 5 centímetros. Entonces vamos a tejer esas vueltas. Pues ya he terminado esta orilla, así es como se ve. Ahí tengo las dos vueltas de puntos altos que teníamos que hacer. Ya saben, al final corten su lana y la pasan por la argolla que tienen en el gancho. Y lo que van a hacer ahora es tejer la del otro lado exactamente igual. Así que solo den la vuelta. Yo por aquí ya la tengo hecha. Acuérdense de tener siempre el derecho del tejido hacia ustedes. Agregan una hebra nueva en la última vuelta de puntos altos, así como lo hicieron en el otro lado, y comienzan a tejer los puntos bajos igual que lo hicieron en la otra orilla y continúan con las mismas vueltas. Entonces vamos a terminar esta parte. Ya que terminaron las dos orillas inferiores, entonces vamos a esconder todos los hilos que fueron quedando. Hay que esconderlos por el revés del tejido. Yo aquí ya tengo la aguja lanera enhebrada con uno de esos hilos. Se trata simplemente de pasarlos entre los puntos sin seguir ningún orden. Y yo les recomiendo que los hilos que les quedaron de cuando agregaron hebras nuevas, por ejemplo, yo aquí tengo este que es el que me quedó de cuando agregué la hebra para tejer este lateral. Entonces yo les recomiendo que esos hilos primero hagan un nudo y después los escondan entre los puntos. Acuérdense siempre por el revés del tejido. Así que voy a hacer el nudo aquí. Y ahora ya lo paso entre los puntos. Cuando terminen, si les queda algún sobrante, córtenlo. Pues ya está listo el poncho o chaleco y para terminar yo sugiero poner unos cordones a los costados. Yo por aquí ya tengo estos que hice y que fijé al poncho. Les voy a enseñar cómo hacerlos. Estos cordones que hice miden aproximadamente 30 centímetros. Son muy fáciles de hacer. Pueden tejerlos con el mismo gancho que han estado utilizando, el gancho 6 milímetros, o pueden utilizar otro tamaño de gancho. En mi caso, yo elegí uno más pequeño. Voy a utilizar un gancho 4 milímetros para que me queden más apretaditas las cadenas. Entonces voy a enseñarles cómo se hace. Harán un nudo deslizado, pero dejando una hebra muy larga. Esta que dejé yo aquí mide aproximadamente 1 metro de largo y me alcanzó para hacer ese cordón de aproximadamente 30 centímetros. Ustedes dejen más o menos larga esa hebra según el largo que quieran para el cordón que van a hacer. Ya saben, pueden utilizar el mismo gancho que utilizaron para el poncho o uno más pequeño, lo que les acomode mejor y lo que les guste más. Ya que tienen el nudo deslizado listo y el gancho bien ajustadito, entonces vamos a acomodarlos. Por delante de su dedo, frente a ustedes, va a quedar la hebra que dejaron larga. Y por detrás va a quedar la hebra que viene de la madeja. Entonces, vamos a empezar haciendo una lazada en la hebra de adelante, siempre pasando el gancho de atrás hacia adelante. Y ahora damos una lazada con la hebra de atrás, que es la que viene de la madeja, y la pasamos por las argollas del gancho. Esto es lo que vamos a hacer una y otra vez. Voy a hacerlo otra vez. Entonces damos una lazada con la hebra que tenemos adelante, pasamos el gancho de atrás hacia adelante. Y ahora damos una lazada con la hebra que tenemos atrás y la pasamos por las argollas del gancho. Otra vez vamos a tomar la hebra de adelante, pasamos el gancho de atrás hacia adelante
Y ahora damos una lazada con la hebra que tenemos atrás y la pasamos por las argollas del gancho. Voy a hacerlo una última vez. Lazada con la hebra de adelante y lazada con la hebra de atrás y la pasamos por las argollas del gancho. Así vamos a continuar hasta que cada quien alcance el largo que quiera para su cordón. Una vez que hayan alcanzado el largo que necesitaban y les quede un margen de por lo menos 5 o 7 centímetros, entonces van a cortar la hebra que viene de la madeja y la van a pasar por la argolla que tienen en el gancho. Y ya está este cordón. Necesitamos 4 en total. Para fijar los cordones al poncho es súper fácil. Simplemente escojan a qué altura quieren fijarlos y en un punto que tengan ahí, entonces van a pasar uno de los hilitos que quedaron y ahora solamente van a hacer un nudo. Así de sencillo. Y estos hilitos que nos quedaron aquí los van a esconder con la aguja lanera por el revés del tejido. Y una vez que escondieron todos los hilitos que fueron quedando por ahí, pues ya está listo este chaleco o poncho. Quedó muy bonito, es una prenda súper cómoda y ya vieron que fue súper fácil tejerla. Así que, bueno, espero que les haya gustado este tutorial. Si así fue, denle al me gusta que está ahí abajo y suscríbanse al canal. Tenemos muchos tutoriales de tejido a crochet y también a 2 agujas. Y los invito a que los vean, así que abajo en la caja de información les dejo el enlace para que entren al canal y vean todo eso que tenemos para ustedes. Muchísimas gracias, a seguir disfrutando del tejido y nos vemos en el próximo video. Adiós.